fuera, no sé, el 100% obligatorio para que tuviera tal prioridad que tuvieran que hacer una rampa para entrar a química y no una rampa para entrar al baño. No lo entiendo. Entonces, claro, entraba a química pero no podía ir al baño. Falla la funcionalidad, falla de nuevo en esto de la voluntad. No es efectiva. ¿Qué pasa si me dicen, sí, Marcela, vamos a tomar en cuenta todas las cosas, nosotros queremos apoyarte, pero mira, no hay presupuesto? Es que no haya presupuesto, porque claramente tenían el dinero para hacer una rampa. Pero el lugar donde la hacen no es el adecuado, entonces de nuevo falla en la funcionalidad. Por eso es tan importante. Por eso yo quiero que queden con este concepto que para mí es muy importante, porque depende del diseño de las estructuras que están a mi alrededor todo el tiempo, eso afecta a todos los ámbitos de mi vida. Bueno, dentro de la universidad había muchas cosas, en verdad. No había acceso a los espacios comunes, yo no podía entrar, no sé, al casino, había un baño. Aparte es muy chistosa porque en el laboratorio 100% asistencia. Entonces ellos hicieron un sendero afuera del laboratorio. Y el laboratorio tenía un peldaño y hicieron una rampa. Pero yo para llegar al laboratorio tenía que subir el cerro y bajar 2 pisos de escalera. No sé, ese tipo de cosas me dejan sin palabras, realmente no escapan todo el sentido común, la voluntad, escapan a todas estas cosas. Pero dentro de todo, también, ¿qué pasa cuando las personas ya no podían entrar al baño, ya no podían entrar a la sala, ya no podían, no se puede entrar a comer? Porque el ascensor también llovía y se echaba a perder. Entonces tampoco podía subir al 4.º piso donde estaba el casino para pedirle a alguien que me ayude a subir al casino para poder entrar. Bueno, no podía. Entonces, ¿qué pasa con las partes recreativas? Tampoco están. Ese es el gimnasio, como ven hay un escalón, tampoco podía llegar. Entonces, ¿qué pasa cuando los espacios recreativos son destinados o son hechos para las personas, pero no se consideran a todas las personas ni siquiera como parte del público? O sea, yo ni siquiera podía ir a mirar a otros hacer deporte, porque no entras. Pero ¿cuáles son los alcances de eso? Los alcances de eso son que al afectar todos los ámbitos de tu vida una y otra vez, no es solamente tú sientas un acto discriminatorio contra ti, sino que merma emocionalmente, o por lo menos en mi caso fue un detonante, pero fatal. Entonces encontré esto que me gusta mucho, que es parte de la ley 51 de España, en que dice: la no accesibilidad de los entornos constituye sin duda una forma muy, muy sutil, yo diría, pero muy eficaz, como la tortuga china que le hablaba. Ahí está la gota, una, ¿ah? Es una gota, pero súmelas todas esas gotas. ¿Qué hacen? Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos muchas críticas y podemos encontrar muchas cosas malas? Y es difícil cambiar todas estas otras cosas porque muchas veces no dependen ya de la voluntad solamente de nosotros o de la funcionalidad más de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a cambiar las cosas que sí podemos? No sé, por ejemplo, la entrada a un recinto deportivo. Lo pongo como ejemplo porque la entrada a un recinto deportivo o la accesibilidad hacia los deportes para mí fue un detonante positivo en este sentido. Yo estuve en mi casa 6 meses sin comer, sin bañarme, sin querer levantarme, sin querer salir, sin conocer a hablar, sin nada, después de la universidad. ¿Por qué? Porque tuve que abandonarla o porque yo sentí emocionalmente que tenía que abandonarla o que me arrebataban 4 años de éxito académico en una carrera que a mí me gustaba simplemente porque yo no podía entrar al laboratorio. Porque yo no podía entrar a la sala, no podía entrar al baño, no podía entrar al laboratorio, no podía... Todas esas cosas dependientes del diseño. Por eso soy una persona de diseño dependiente, porque dependían del diseño de mi alrededor.
Entonces, cuando puedo ser parte de algo sin sentir este tipo de restricciones, como fue para mí el deporte, para mí me permitió cambiar de actitud, y el hecho de poder cambiar de actitud a mí me cambió la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando podemos cambiar de actitud, podemos cambiar la vida, podemos hacer un montón de cosas cuando la accesibilidad te favorece? Yo, por lo menos en mi caso, pude desarrollarme como deportista. Conocí el handball y en unos cuantos meses fui seleccionada nacional de handball, seleccionada nacional de básquet. Somos vicecampeón panamericano de la especialidad de handball. Mi equipo ganó el nacional de básquet en Santiago hace poco, donde conocí un montón de personas que hacían su vida en condiciones súper similares y que también habían pasado por experiencias súper similares. Algunos de ellos también tuvieron que abandonar su trabajo porque no podían entrar al baño, tuvieron que abandonar su carrera universitaria porque no podían entrar a la sala. Pero había algo que nos unía en este sentido y que estaba fuera de las limitaciones, que era la accesibilidad a los recintos deportivos en los cuales nosotros entrenábamos, y eso nos influía positivamente en el ámbito mental, por ejemplo. Entonces, esto es algo que puede cambiar mucho, no solamente como la actitud, sino las cosas que tú eres capaz de desarrollar dentro de tu comunidad. Esto es cíclico, o sea, si yo puedo entrar, si tengo accesibilidad a la universidad, puedo postular, no sé, un buen trabajo, pero si no tengo buena accesibilidad en el trabajo, no puedo trabajar. Entonces, si tengo buena accesibilidad, puedo trabajar. Si puedo trabajar, puedo, no sé, llevar una buena vida familiar, puedo llevar una buena vida deportiva, puedo, no sé, desarrollarme como persona en todos sus ámbitos. Por eso es importante la accesibilidad en el diseño, la funcionalidad, porque influye en todos los ámbitos. A raíz de eso, como cambió mi sentido del ánimo, di la PSU de nuevo, entré a estudiar Ingeniería Civil e Industrial en la Universidad de Valparaíso. Claramente le hice un ruteo a toda la universidad antes de poder entrar de nuevo. Y sí cumplía con... Era un edificio, no era un edificio súper moderno como el que se veía en la otra universidad, pero era súper funcional. O sea, puede medir 2x2, pero yo alcanzo todos los espacios que están dentro de esos 2x2. Y para mí eso es maravilloso en el día a día. Entonces, también todo eso influye, todo eso cambia. Y fui capaz de volver a estudiar, fui capaz de volver, no sé, trabajo en una empresa de transporte familiar, fui capaz de desenvolverme de mejor manera de nuevo con mis compañeros. O sea, si el lugar donde hicieron el carrete de mechón no hubiera sido accesible, yo no puedo ir. A lo mejor muchos de ustedes salieron hace mucho tiempo de la universidad, pero las actividades mechonas son esenciales porque tú llegas y se forman todos los grupos. Entonces, después del primer trabajo grupal, si tú no fuiste a la actividad mechona, no tenías con quién trabajar. Yo tuve la suerte de que fuera un lugar accesible y pude ir. Y no me quedé afuera. Y no me perdí todos los buenos momentos que pasé en ese momento porque era un lugar accesible. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que... Ay, mi hija. Cuando hablamos de accesibilidad también no solamente lo que se afecta a la persona, sino que en mi caso, por ejemplo, también afecta a mi hija, afecta a mi familia. De repente, no sé, queríamos ir a un restaurante y resulta que aquí el restaurante en Santiago tenía, no sé, como 10 escalones para entrar. Yo andaba con mi mamá y mi hija, como que lata, a otro lado. ¿Pero qué significa ir a otro lado? Hace unas semanas se murió un familiar
y es súper querido para mí, en Santiago. Y yo fui, y tomé el bus, y tomé el metro, y tomé la micro, para poder llegar a la misa. Y me fui temprano. Yo llegué allá, y no podía subir, porque tenía que, bueno, mirando mi aplicación de WhatsApp, santa, porque si no estaría perdida con ella. No podía subir la pasarela. Y como no podía subir la pasarela, me daba lata también pedir ayuda porque era súper intrincada, entonces no era segura que yo pidiera ayuda para que otras personas podían tener la mejor voluntad del mundo, pero si me ayudaban y no sé, me pasaba algo, o me soltaba, no me caía, mal. Entonces, ¿qué hice? Busqué de nuevo con mi GPS por dónde poder pasar sin subir a la pasarela. Tuve que avanzar 2 kilómetros, cruzar y devolverme 2 kilómetros de nuevo. Y eso me tardó casi 40 minutos. Porque no era tampoco en línea recta, sino que cruzando las calles que no se podía cruzar. Y esos 40 minutos significaron que yo no llegué a la misa. Yo llegué ahí y ellos estaban saliendo. Entonces, ¿cuál es el alcance de mis decisiones que pueden afectar la accesibilidad? ¿Para qué lo estoy haciendo? Para incluir a las personas. ¿Pero por qué? ¿Qué significa incluir a las personas? Tiene un efecto emocional potente, real, que afecta la calidad de vida de las personas. Y me gustaría, no sé, creo que me faltan las palabras para poder expresar lo importante que es ese poder que de repente puedes tener cuando te encuentras ejecutando un proyecto y puedes incluir la accesibilidad. ¿Qué pasa si esa pasarela hubiese sido accesible? Yo alcanzo a cruzar. ¿Qué pasa si alcanzo a cruzar, alcanzo a llegar a la misa y eso tiene un beneficio positivo para mí? Y lo perdí porque no podía subir la escalera. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿para qué estamos diseñando? Para incluir a las personas, pero ¿qué significa incluir a las personas? El buen diseño o la buena accesibilidad o la funcionalidad de esto facilita la inclusión de las personas diseño dependientes, como yo. Entonces, dice, las construcciones no solo reflejan lo que es una sociedad, sino que le dan forma hasta los espacios más pequeños. Porque todas las personas son parte de esa sociedad. Entonces las cosas que pasan día a día dan forma a lo que yo soy. Y lo que yo soy construye la sociedad. Entonces, no sé, es como cíclico. O sea, si ustedes me dan buenos momentos a mí, yo puedo darle buenos momentos a otras personas y eso se reparte. Y así se construye una sociedad, así se logran cambios culturales. Cuando puedo hacer accesible los espacios para que, no sé, yo pueda ir a ver deporte, por ejemplo. Se construye un cambio cultural. Porque las personas ya no te miran desde el asistencialismo, se dan cuenta de que tú puedes desarrollar muchas actividades. Y ya no te miran desde que, ay, pobrecita. Ay. No. Porque también podías hacer un montón de cosas, también podías hacer deporte, también podías trabajar, podías estudiar, pero siempre y cuando el diseño de la que está a tu alrededor te lo permite. A lo mejor después, si hay un mal diseño, igual lo voy a poder hacer. Pero ¿cuál es el costo emocional de eso? Y es agotador. En verdad, agotador. Entonces, cuando se hagan diseños o se hagan todas estas cosas, la pregunta es: ¿para quiénes? ¿Para quiénes estoy construyendo? ¿Estoy construyendo para personas? ¿Cuáles personas? ¿Todas las personas? Yo también soy una persona. Ellos también son personas. ¿Para quiénes va dirigido mi diseño? ¿Para quiénes va dirigido, no sé, el diseño de espacios públicos? Yo también soy parte del público. Pero no puedo entrar, yo tengo el diseño. Entonces, todas estas cosas generan un cambio en la percepción y un cambio cultural dentro de las mismas personas en situación de discapacidad. Ya no desde el asistencialismo, sino hacia la proactividad. Yo ya no soy asistida por todas las personas para subir, para bajar, para ir a estudiar, para ir a trabajar, para hacer deporte, no. Lo puedo hacer
por mis propios medios, lo puedo hacer porque yo quiero, lo puedo hacer desde mi voluntad, me puedo desarrollar como persona desde mi voluntad, no desde la voluntad de los demás. ¿Y qué permite esto? Permite a mí, me ha permitido desarrollarme como mamá, como mujer, como deportista, como estudiante, como amiga, como compañera. Me ha permitido desarrollar nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevos anhelos, nuevas motivaciones. Me ha permitido conocer a otras personas. Entonces, a lo que yo quiero apuntar, finalmente con toda la presentación, es que cuando ustedes incluyan el tema de la accesibilidad dentro de sus proyectos, piensen cuál es el alcance de sus decisiones. ¿Cuál es el alcance de que yo haga una pasarela accesible? Ahora saben. Si ustedes hacen una pasarela no accesible y hay una persona que va a ir a un funeral, va a poder ir. Si ustedes hacen un baño que tiene buena accesibilidad, la persona va a poder entrar. Si ustedes hacen un buen diseño, las personas van a poder desarrollarse como personas. Hay algo tan, no sé, a mí me sorprendió mucho después de lo del accidente, que no sé, el metro no tuviera accesibilidad en todas las estaciones. Era sorprendente. Pero, ¿por qué es tan sorprendente? Yo lo daba por hecho. Obvio, si Santiago tiene la mayor cantidad de personas con discapacidad y el metro mueve tal cantidad de personas, lo más lógico es que sea accesible. No, Marcela. Porque no hay presupuesto, porque no se incluyó en el diseño original, porque tiene muchos años. Sí, pero también hay muchos años para cambiar la realidad. Entonces, cuando hagan un proyecto, piensen cuál es el alcance de sus decisiones. ¿De qué manera mis decisiones, de qué manera mi voluntad para incluir accesibilidad funcional, porque no es accesibilidad cualquiera, accesibilidad funcional dentro de mis proyectos puede afectar las emociones de las otras personas? En mi caso significó abandonar una carrera universitaria en la que yo había invertido 4 o 5 años de mi vida. Podría estar titulado, pero no lo estoy. Porque se hizo emocionalmente insoportable para mí. ¿Por qué? Porque había un mal acceso. Pero que permitió también recobrar el sentido de mis proyectos, de mi vida, de mi persona, una buena accesibilidad a los espacios deportivos, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que podemos cambiar y que podemos ayudar a mejorar y a construir una sociedad en la que las personas se desarrollen como tales, como personas. Pero eso depende de sus decisiones. Así que espero que en el próximo proyecto no solamente decidan cuál es el alcance de sus decisiones, sino que aplicar este concepto de la funcionalidad, que a mí me gusta mucho y que muchas veces se da por olvidado.